Bueno, que esta Navidad del 2024, una nueva novedad editorial, ella de Jesús Romero, gran conocedor, investigador de nuestra historia de Antequera reciente, ¿no? Bueno, un libro, ¿no? Una presentación en libro en el Museo de la Descalza. Bueno, ¿cómo se titula este libro, Jesús? Bueno, el título del libro es Antequera, Espacios del Alma. ¿Qué quiere decir ese título? Bueno, en realidad el título está prestado de una obra de Unamuno. Lo que pasa es que Unamuno lo denominaba Paisajes del Alma. Y yo pensaba que como aquí se tratan de una serie de intervenciones, no solamente en espacios urbanos, sino en interiores, bastantes en interiores, pues por eso cambié lo de paisajes por espacios, pero el título está, digamos, inspirado en una obra de Miguel de Unamuno. En realidad aquí lo que se recoge es, digamos, el trabajo desarrollado en el Ayuntamiento de Antequera por un grupo humano muy amplio, pues desde el año 83, 1983, del siglo pasado, lógicamente, pues prácticamente hasta el año 2010. Aquí aparecen los nombres pues, de arquitectos, aparejadores, delineantes, oficiales de albañilería, pintores, picapedreros, escultores, es decir, con muchísimas fechas, con muchísimos datos, incluso cuando son obras que supuso una inversión importante, pues aparecen las fechas de los plenos en las que fueron aprobadas y cómo se adjudicaron a las empresas que correspondieron, ¿no? Hay obras que son correspondientes, realizadas por la Junta de Andalucía, otras hechas por inversiones propias del Ayuntamiento, y muchas corresponden a lo que entonces se llamaba la obra del PER, o las grandes obras, la gran obra que hacíamos todos los años, que era con financiación de la Diputación Provincial, Claro. que le llamábamos las obras Provinciales, ¿no? provinciales, Provinciales. obras No, provinciales del año. coincide con su etapa como concejal y alcalde, ¿no? Sí, efectivamente, yo entré de concejal en el año 83, tenía 29 años. Después fui alcalde a partir del 94 hasta del 94 hasta el 2003. En el 2004 entré de director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, que precisamente en ese periodo en Antequera, pues desde la Dirección General hicimos una inversión de 50 millones de euros en todo el patrimonio de la ciudad, los Olmenes, Andalucía Barroca, en fin, se hizo de todo, ¿no? Y después, en el periodo que estuvo Ricardo Millán, se siguieron haciendo actuaciones, digamos, con la Junta de Andalucía. Todo eso más o menos está contado, algunas veces con anécdotas, o sea, entre datos y anécdotas, pues creo que se hace un texto que pretende ser amable, agradable y trufado de muchas fotografías con unos pies de fotos generosos, de manera que quien vea las fotos, se lea los pies de fotos, se puede ahorrar leerse el libro. Vamos. Claro. Un regalo propio para estas fiestas, Navidad, Reyes Magos y en la librería de Antequera, ¿no? En todas las librerías que hay, ¿no? Sí, efectivamente. Además, me resulta curioso porque cuando llegué, cuando se habló con San Agustín, dice, cada caja, ¿cuántos libros trae? Dice, 22. Dice, pues, vendrán 2 cajas. digo, Como si fuera caja de mantecado. Soy bastante optimista, ¿no? Pero en fin, fue una broma. ¿Qué le mueve a seguir escribiendo, haciendo libros? Pues claro, sabíamos en su día que nos decía, a mí me gustaría escribir un libro de los conventos, los retablos, cosas así, ¿no? Con sus actualizaciones, ¿no? Diferentes artistas, sus guías artísticas, hoy guías de Ciudad Monumental. Sí. ¿Este libro cómo surge? Es diferente por completo. Es decir, los libros anteriores era investigación científica dura y pura. Es decir, el análisis formal o análisis estilístico o crítico sobre la diversidad del patrimonio, tanto arquitectura, escultura, pintura, paisajística, urbanística. Pero esto en realidad es... yo era consciente de que se habían hecho... los historiadores del arte nos caracterizamos que cuando nos metemos en un archivo estamos buscando datos que nunca encontramos. Es decir, a veces quedan referencias, por ejemplo, la Torre de San Sebastián. La Torre de San Sebastián está muy bien documentada porque en las actas de la colegiata te dicen hasta aquí llegó la torre,
se paró la obra porque llegaron los fríos y no sé cuánto, y se acabó el dinero. En marzo se continuó la torre. Al llegar a las cornisas, Burgueño pregunta que si se hacen de ladrillo o se hacen como San Agustín de piedra. El Cabildo dice que de ladrillo. Y tal. Pero después hay cantidad de cosas que no tenemos ni idea, que no se documentaron, que no quedaron constancia, que no quedó referencia, que no sabemos autores, que no sabemos fechas. Entonces hay que fechar y hay que analizar a ojo. Un ojo educado, pero... Entonces, era una forma, digamos, de decir, vamos a facilitarle a los futuros historiadores del arte un montón de información que si no se recoge ahora se perderá para siempre. Una recopilación de esos artículos publicados en diferentes sitios, ¿no? Entre ellos de periódico, ¿no? Que ha querido hacer una selección, podemos decir. Bueno, también en otras revistas, en otras publicaciones. Sí, no, pero yo diría que el 80% o más, 80 y tantos por ciento, casi 90, son artículos publicados en el Resultado de Antequera. Y tengo que decir, en los últimos 3, 4 años, no recuerdo. Y tengo que decir que es curioso porque todo surgió por una casualidad. María Luisa Seguí, cuando estaba haciendo su libro Forastero en Antequera, me mandó un correo electrónico y me dijo, pues ¿por qué no me pones algunos datillos sobre la Fuente del Toro para tener información a la hora de redactar el libro? Y se me ocurrió mandarle folio y medio explicándole todo el proceso, cómo se hizo. Entonces ella, recuerdo que por cierto sabes que falleció hace algunos años y que fue bastante lamentable porque era un personaje fundamental para Antequera. Y ella en el texto dice, una vez que me llegó el texto de Jesús Romero, borré lo mío y lo incorporo tal cual, entre comillas, ¿no? Y te mandé a ti una copia para que tuvieras información a futuro para hablar de por si había que hablar de la Fuente del Toro. Y tú cogiste y lo publicaste como un artículo, y además con un encabezamiento que decía tal y cual. Y nada, me animaste a que escribiese más, pero además la gente por la calle me decía, hombre, por fin has vuelto a escribir y tal y cual, nos interesa ese tema, lo estamos guardando, lo estamos coleccionando, y claro, eso te animaba a seguir tocando temas. Entonces, claro, en el libro se tocan 28 capítulos, pero se podían tocar 500, 300 capítulos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, de Iglesias solamente se habla de las obras del Carmen, se habla del traslado del camarín de la Virgen de la Encarnación de San Miguel, se habla del órgano de San Sebastián y de los retablos y el camarín de los Remedios, nada más. Y sin embargo, en aquel periodo pues, se restauraron prácticamente el tejado de 16 iglesias, ¿no? De las que aquí ni se habla, ¿no? Porque esto no quería hacer una cosa exhaustiva. Digo que tiene más la componenda de contar cómo, de qué manera, algunas veces anecdótico, ¿no? Claro. Como por ejemplo cuando conseguimos el claustro de San Zoilo, que era de un americano, y era americano, y le dijimos que no se podía hacer una galería cristalada como pretende comercial. Y dijo, ¿y yo para qué quiero eso? No, hombre, dijo, pues lo regalas al ayuntamiento. Y el hombre se quedó un poco pasmado y dice, pero bueno, vale, pero con una condición, de que me hagáis un diploma diciendo que he donado un claustro de un monasterio español a la ciudad. Muy bien. Y dice, digo, claro, no sé si le preguntamos para qué es, o no sé cuánto, para ver qué tamaño, qué forma, qué tal. Me dijo que era para regalárselo a su amigo Ronald Reagan. Entonces estas anécdotas, evidentemente, si no se cuentan ahora, eso se pierde para los restos. Jesús, ¿cómo empezó esta pasión por el patrimonio de Antequera? Si no recuerdo mal, era estudiante de la universidad, ¿no? Y antes y algún artículo en estas páginas. ¿Cómo le surge a Jesús esa...? Pues mira, eso fue porque mi hermano Cayetano tenía un amigo que estudiaba medicina, se llamaba Robles, que vivía en la Cruz Blanca, y tenía un libro de la iglesia de Antequera de la primera edición de José María Fernández. Me lo prestó, pero había que devolverlo. Entonces tenía 14 años, y cogí el libro y me lo bebía, ¿no? Me lo aprendía, ¿no?
Y cuando llegó la hora de devolver el libro lo pasé fatal porque me quedaba sin libro, ¿no? Allí fue. Y después recuerdo que una familia que era don Francisco Fernández Gaute, que era el director del Banco Español de Crédito, su hijo era muy amigo mío, Emilito, y tenía yo unos 15 años, más o menos por ahí, y me regalaron un volumen de écija arqueológica, artística, monumental, que formaba parte de una colección de la Diputación de Villa. Me lo regalaron y me aprendí écija. Y ya por ahí empecé. Y yo recuerdo que el primer artículo que publiqué en el Sol de Antequera, en un especial con 17 años, que era sobre el Cristo Verde, pero después, me parece que después en feria publicó uno sobre el San Francisco de Pedro de Mena. Tengo una anécdota porque cuando llegué a don José Muñoz Burgos, que entonces estaba en la calle Estepa, tenía su papelería, estaba al fondo de su mesa con sus gafitas, llegué yo con mis 3 folios, mi fotito del San Francisco de Mena, y me dice, niño, aquí cuentas la vida de San Francisco. Yo me molesté lógicamente, digo, no, hablo de la escultura de San Francisco. Bueno, tendremos que quedar más adelante. Hoy hemos venido a hablar de su libro esta Navidad. Como Paco Umbral. Espacios del Alma, la nueva novedad editorial de Antequera. Y nada, con muchas ganas de verlo, que aunque algunas cosas las hayamos leído, no es lo mismo en libro, formato libro, la calidad de la fotografía, ¿no? Más viendo, ¿no? Impreso en offset, 400 páginas. 400 justas. 400 justas, ¿no? Más la portada. Pues nada, pues agradecido por estar aquí otra vez. Gracias, Jesús. Venga, gracias.